Dos enfermeras jóvenes lo vieron pasar por el pasillo y sus susurros lo siguieron como una estela. Comentaban que el paciente del ala VIP se había transformado en algo notable durante su hospitalización. Una semana de misiones diarias. Una semana de flexiones, abdominales, sentadillas y 10 kilómetros de carrera, más las penalizaciones que el sistema aplicaba sin compasión cuando fallaba, más los puntos de estadística acumulados con la paciencia de quien construye algo que nadie más puede ver. Convocó la ventana de estado. Fuerza en 31. Todas las demás estadísticas en 10. El resultado de una semana de asignaciones deliberadas. Había concentrado cada punto disponible en un solo atributo porque era el que más claramente entendía y el que más directamente transformaba su capacidad de sobrevivir. La lógica era simple y había funcionado con una precisión que todavía le resultaba difícil de procesar del todo. Ya era hora de salir del hospital. Las miradas de las enfermeras eran incómodas no por lo que insinuaban sino por la atención que atraían, y Jingwoo no quería atención. Quería crecer en silencio. Metió la mano en el bolsillo y sacó la llave de oro. Era pequeña y de diseño simple, casi decorativa, el tipo de objeto que en cualquier otro contexto pasaría por un llavero sin importancia. Pero la pantalla de información que flotaba sobre ella describía algo completamente diferente. Una llave de mazmorra de rareza E, capaz de abrir acceso instantáneo a una mazmorra específica en la entrada número 3 de la estación de metro de Apyeon. Había llegado como recompensa de una caja aleatoria. Jingwoo la había guardado esperando el momento adecuado. Ese momento había llegado. El plan era sencillo en teoría: entrar, echar un vistazo, salir si la situación se ponía peligrosa. Después de una semana corriendo 10 kilómetros diarios, confiaba en sus piernas lo suficiente como para que la opción de huir fuera genuinamente viable. Lo que no había contemplado era que las mazmorras instantáneas no funcionaban como las mazmorras normales. La llave desapareció en el momento en que cruzó el umbral de la entrada número 3. Y cuando intentó dar media vuelta, una barrera invisible le bloqueó el paso con la solidez de algo que no tenía ningún interés en negociar. Golpeó la superficie transparente con los puños. Gritó hacia el exterior. Las personas del otro lado seguían su camino sin detenerse, sin mirarlo, pasando a través del punto donde él estaba como si pertenecieran a dimensiones adyacentes que no podían tocarse. El mensaje del sistema fue breve y definitivo. No era posible abandonar la mazmorra. Solo había dos salidas: derrotar al jefe, o usar una piedra de retorno. Jingwoo soltó el aire lentamente, se dio la vuelta, y contempló lo que lo rodeaba. La estación de Apyeon había dejado de ser una estación de metro. Las enredaderas cubrían las paredes de arriba a abajo. El olor a carroña flotaba en el aire con la densidad de algo que lleva tiempo acumulándose. Desde algún punto oscuro y lejano llegaba un sonido que podía ser el aullido de un animal o podía ser algo peor. Las luces del techo parpadeaban con la agonía lenta de equipos que nadie iba a reparar. Sacó la espada de acero del inventario y bajó las escaleras. Lo detectó antes de verlo. El olor era la primera señal, ese hedor específico a carroña húmeda que las bestias de tipo animal dejaban como tarjeta de presentación. El segundo indicador fue el silencio estratégico del entorno, esa quietud particular de lo que espera antes de atacar. El depredador atacó desde el escaparate de una tienda de ropa, destrozando el cristal con la fuerza de su salto, y apuntó directo a la nuca de Jingwoo. Jingwoo ya estaba girándose. La espada trazó un arco ascendente que interceptó la barbilla de la criatura en pleno vuelo. El impacto la mandó al suelo. El primer Lican cayó. Pero había traído compañía. Dos más emergieron de la oscuridad del escaparate con las fauces abiertas y la determinación de quien no ha visto lo que le acaba de pasar a su compañero. Jingwoo blandió la espada con demasiada fuerza y la hoja quedó clavada en el suelo. Tiró. No cedió. Uno de los Lican se abalanzó hacia su cara y él se agachó, dejando que la inercia del animal lo llevara a estrellarse contra las baldosas con una fuerza que dejó grietas en el suelo. Los dientes de acero habían ganado su nombre honestamente. Sin tiempo. Abandonó la espada y giró el puño. El impacto generó un sonido como de viento comprimido y la cabeza del segundo Lican desapareció en una explosión de fuerza que mandó el cuerpo contra el techo antes de que cayera al suelo. Jingwoo se quedó mirando su propia mano con una expresión que era igual partes asombro e incredulidad. El tercer Lican también lo miraba, pero con una expresión completamente diferente. Bajó la cola, retrocedió paso a paso, y desapareció entre las sombras. El sistema confirmó la victoria y anunció algo más. Un nivel alcanzado. Nivel 2. Todas las estadísticas habían subido un punto por el aumento de nivel. Pero lo que le interesaba era la implicación. Matar monstruos también daba experiencia. No solo las misiones. No solo las recompensas. Cada combate era una oportunidad de crecer. Revisó el cuerpo del primer Lican con la meticulosidad de un cazador que sabe que los núcleos mágicos representan dinero real, y no encontró nada. Ningún núcleo.
Pero en la boca, entre los dientes, algo brillaba tenuemente. El sistema preguntó si quería tomarlo. Era un colmillo, clasificado como basura, vendible en la tienda. Había una tienda. Exploró esa función con la curiosidad cautelosa de quien accede a un menú que no esperaba encontrar. La compra estaba bloqueada por nivel insuficiente. La venta funcionó de inmediato. 20 monedas de oro por el colmillo. Entonces escuchó el regreso. El Lycan que había huido volvía con refuerzos. Más de 20 bestias se materializaron desde las sombras del centro comercial subterráneo, con los ojos brillando y los gruñidos superponiéndose en una cacofonía que llenó el pasillo entero. Qingguo los contó con una sonrisa que él mismo reconocería, si pudiera verla desde fuera, como algo completamente nuevo en su cara. Puntos de experiencia. Colmillos para vender. Niveles por ganar. Se lanzó hacia adelante. Lo que siguió fue una cacería sistemática que transformó el primer piso de la estación en un escenario de derrota ordenada para los Lycans. Qingguo se movía entre ellos con una fluidez que su cuerpo de hacía una semana no habría podido generar, la fuerza para terminar cada encuentro en pocos golpes, los reflejos para anticipar los saltos, la resistencia para no detenerse entre un combate y el siguiente. Cuando el último Lycan del primer piso cayó, el sistema le otorgó un título que no había anticipado: Asesino de Lobos. Todas las estadísticas aumentaban un 40% cuando combatía contra monstruos de tipo bestia. No era un efecto trivial, y el número de bestias de ese tipo en el mundo era considerable. Su inventario se llenaba lentamente. 34 colmillos, 2 dagas oxidadas con estadísticas inferiores a su espada, ropa de aventurero que era literalmente inutilizable, y una piedra de retorno. El botín era modesto pero consistente. Vendió todo lo que no necesitaba y el contador de oro subió a más de 1000 monedas. El segundo piso añadió nuevos tipos de enemigos, monos y panteras negras que requerían diferentes respuestas. Los monos atacaban desde arriba, los felinos desde los flancos simultáneamente. Qingguo aprendió a leer el ritmo de cada especie con la rapidez de quien tiene la percepción suficientemente alta como para que los movimientos del enemigo parezcan más lentos que en tiempo real. Ahí fue cuando entendió la estadística de agilidad. No era velocidad en el sentido convencional. Era la capacidad de procesar lo que ocurría con suficiente antelación como para que el mundo externo pareciera decelerar. Cuando un mono caía del techo, lo veía venir con la claridad de algo en cámara lenta. Cuando 2 panteras saltaban desde ángulos opuestos, tenía tiempo para elegir dónde esquivar antes de que llegaran. Era como si el tiempo entre la amenaza y el impacto se hubiera estirado exclusivamente para él. La sinergia entre fuerza y agilidad era real y multiplicativa. No sumaban, se potenciaban mutuamente. Su nivel se estancó en 15 después de limpiar el primer y segundo piso varias veces. Era el límite de lo que esa zona podía ofrecerle. Lo que quedaba estaba abajo. El tercer piso. Había evitado las escaleras durante horas, no por cobardía sino por la misma lógica que lo había llevado a esperar antes de bajar. Si había algo poderoso allí, era mejor llegar con el máximo de lo que ese entorno podía darle. Pero ahora su nivel estaba techeado, sus estadísticas estaban tan altas como los 2 primeros pisos podían elevarlas, y seguir posponiendo era simplemente dilación. Bajó con la espada en la mano y todos los sentidos al máximo. Las escaleras eran más largas que las de los pisos anteriores, o eso le parecía. Al fondo de los andenes, donde normalmente esperarían los trenes, había una extensión de agua negra e inmóvil que absorbía la escasa luz sin devolver ningún reflejo. Qingguo se acercó para observarla mejor. Lo que salió del agua no era un tronco. Era una serpiente del grosor de un árbol centenario, con escamas azules que captaban la luz de una manera que comunicaba. Qingguo golpeó con la espada en un movimiento que habría partido en 2 a cualquier Lycan. La hoja se rompió contra las escamas. El sonido del metal cediendo resonó por todo el andén. La defensa de Kasaka era de una categoría que su arma actual no podía penetrar. Necesitaba otra solución. Kasaka evaluó a su presa con los ojos verticales de algo que no ha necesitado evolucionar porque nunca ha encontrado nada que represente un riesgo real, y cargó. Qingguo aplicó la agilidad. El mundo se ralentizó. La masa enorme de la serpiente se convirtió en un proyectil cuya trayectoria podía leerse con la precisión de una ecuación. Se apartó en el último instante posible, dejó que las fauces abiertas pasaran junto a él, y se situó detrás de la cabeza antes de que Kasaka terminara de procesar que su ataque había fallado. Rodó los brazos alrededor del cuello de la serpiente y apretó. Lo que siguió no fue elegante. Kasaka se sacudió con la fuerza de algo que podía derribar paredes, golpeando a Qingguo contra el suelo y las columnas con la determinación de quien no acepta que algo de su tamaño pueda estar en desventaja. Qingguo absorbió cada impacto apretando los dientes y sin soltar. Si hubiera llegado a ese piso sin haber pasado horas limpiando los 2 anteriores, sin los niveles acumulados, sin la fuerza en 40 y tantos puntos,
Kasaka habría ganado en el primer minuto. El cráneo de la serpiente cedió con un sonido que era inconvenientemente descriptivo. 2 niveles de golpe. El sistema confirmó la victoria sobre el jefe final y el botín apareció. El colmillo convertido en daga, con estadísticas de rareza C y efectos de parálisis y sangrado, y una bolsa de veneno de rareza que prometía endurecer permanentemente la piel pero reduciría la fuerza en 35 puntos mientras hiciera efecto. La daga fue directamente al inventario activo, reemplazando los fragmentos inútiles de la espada de Kim. El veneno fue al inventario en espera, demasiado costoso en términos de estadísticas para el momento actual, pero potencialmente valioso en el futuro. La mazmorra se disolvió. Las aguas desaparecieron. Las enredaderas se retiraron de las paredes. La estación de metro de Apieón volvió a ser una estación de metro, excepto que las luces estaban encendidas y no había ningún tren. Las calles de fuera estaban vacías de civiles y llenas de uniformes. Soldados y policías ocupaban los accesos. El soldado que lo encontró en las escaleras lo identificó por la espada rota y los rastros de combate en la ropa, y cambió inmediatamente de tono. Lo trató con la deferencia instintiva que los militares reservaban para los cazadores, y lo guió hacia la plaza. Allí, bajo la luz de las farolas, 10 cazadores luchaban contra un golem. Era alto como varios hombres apilados, construido de piedra que absorbía los golpes como si fueran caricias. Los atacantes se desgastaban sin lograr penetrar la defensa. Los sanadores tenían el maná casi agotado. El tanque, un cazador de rango de que Jingwoo no conocía pero cuyo escudo ya mostraba grietas, estaba al límite de lo que su cuerpo podía aguantar. Jingwoo los observó durante unos segundos con la mirada de alguien que está calculando, no sintiendo lástima. Los golems tenían una defensa alta pero un nivel general bajo. La estructura era el problema. La roca aguantaba lo que los cazadores podían generar. Lo que necesitaban era un impacto de una magnitud diferente. No más ataques. Un ataque distinto. Retrocedió varios pasos, alejándose del campo de visión del grupo. Recuperó los fragmentos de la espada de Kim del inventario. Les quedaba algo de poder mágico, suficiente para lo que tenía en mente. Colocó el brazo en posición, apretó los dedos alrededor del metal roto hasta que los nudillos se pusieron blancos, y concentró todo lo que tenía en ese punto. La fuerza de un mes que había empezado siendo 0 y había llegado a 48, la velocidad de la agilidad llevada al máximo, toda la energía de 9 horas de combate acumulada y dirigida hacia un solo instante. Lanzó. El fragmento de espada cruzó la plaza a una velocidad que el ojo humano registró como un destello de luz, y la cabeza del golem estalló. El cuerpo de piedra comenzó a tambalearse. Los cazadores, que no habían visto de dónde venía el impacto, tardaron un segundo en reaccionar, y luego se lanzaron sobre el golem con la energía renovada de quien ve que el enemigo finalmente está cayendo. Lo remataron entre todos mientras la nube de polvo se expandía sobre la plaza. Jingwoo se dio la vuelta y empezó a caminar. No reclamó el cadáver. No tenía pruebas que pudieran sostener su participación sin revelar más de lo que quería revelar, y lo que el sistema le había dado valía más que lo que el golem pudiera dejar en el suelo. El único rastro que dejó fue la espada rota, que encontraría el cazador de rango de llamado Lee An-soo mientras buscaba respuestas que no encontraría, mirando de la espada al cadáver y de vuelta a la espada sin poder hacer que la ecuación cuadrara.